Y bueno amigos, la inversión inicial que tú tienes que hacer para crearte un sitio web bastante profesional sería lo siguiente. Aquí te lo he puesto, son solamente dos cosas. Lo primero es contratar un hosting y un dominio que te va a salir aproximadamente $37, y por último una plantilla que te va a salir $61. En total tu inversión sería aproximadamente de $98. Créeme que por este precio te aseguro que vas a tener un sitio web bastante profesional hecho por ti mismo, que allá afuera si tú lo contratas te pueden cobrar hasta $500. Entonces créeme que es una gran ventaja y vamos a proceder a la compra del hosting y del dominio. Y bueno amigos, siéndote muy sincero, personalmente si estás comenzando a crear tu sitio web, yo recomiendo mucho este hosting que se llama HostGator. Recuerda que te estaré dejando un cupón de descuento en el comentario fijado y descripción de este video para que tú le des clic y puedas acceder a esta gran oferta. Entonces aquí, como puedes ver, nos manda a la página que estás viendo en pantalla, y si nosotros bajamos un poquito tenemos los planes que actualmente nosotros podemos contratar. Recuerda que el hosting es donde va a estar alojado tu sitio web, entonces es totalmente obligatorio. Yo personalmente te recomiendo siempre elegir el segundo, que se llama Plan Emprendedor, porque sinceramente está un poquito más completo. Es este de aquí, y para contratarlo amigos simplemente dale clic aquí donde dice contratar ahora. Vamos a estar haciendo todo el proceso. Vamos a darle clic donde dice contratar ahora. Aquí, como puedes ver, me manda a que yo escoja a cuánto tiempo yo lo quiero contratar. Personalmente yo recomiendo que se contrate mínimo a un año, o si sabes que tu página web va para largo y quieres ahorrarte más dinero, yo te recomiendo contratarlo a 3 años. Ok, entonces para el ejemplo de este video vamos a contratarlo a un año. Vamos a darle clic y vamos a darle clic donde dice ir al carrito. En cuanto le damos clic, como puedes ver, nos manda a esta ventana tus productos en el carrito. Aquí nos dice el plan que estamos contratando. Acá nos dice el ciclo de pago. Como puedes ver, está a un año con el 50% de descuento. Acá nos incluye lo que es un correo electrónico personalizado. Seguimos bajando. Esto de recurso complementario yo no lo recomiendo, y aquí abajito tenemos esta opción de poder registrar un dominio gratis por el primer año, lo cual es una excelente oferta. Entonces aquí amigos vamos a ingresar el nombre de nuestro dominio. Para el ejemplo de este video voy a escribir, por ejemplo, ofertas geniales. Ahí, como puedes ver, yo ya he escrito este dominio que yo quiero comprar, y simplemente vamos a darle clic a esta lupa de color azul. Le damos clic para ver si el dominio está disponible, y como puedes ver ahí nos dice buena elección, el dominio está disponible. Entonces vamos a darle clic donde dice adicionar dominio. En cuanto le damos clic, acá nos aparece que pues tenemos el registro de dominio por un año gratis, y acá dice recursos complementarios, y tenemos esto que dice ID Protect, privacidad del dominio, que nos cuesta 71 pesos por año, y yo te recomiendo que tú la actives. De hecho, como puedes ver, está activado por defecto, porque esto nos va a ayudar a proteger nuestra información en internet, para que tus datos como tu nombre o tu dirección no sea pública en internet. Esto es bastante importante, entonces lo dejamos encendido. Y ya por último amigos, vamos a darle clic donde dice continuar con la identificación. Y bueno amigos, aquí nos pide para que nosotros nos podamos registrar. Simplemente es muy importante que aquí ingreses tu correo electrónico, confirmes el correo, ingreses una contraseña para que puedas crearte una cuenta, ok, y puedas pagar. Entonces aquí igual tenemos que seleccionar estos dos de aquí, y por último le das clic donde dice crear una cuenta para que tu cuenta se pueda crear y ya puedas efectuar el pago. Y bueno amigos, en este caso yo ya he iniciado sesión en mi cuenta. Como puedes ver, aquí tenemos varios métodos de pago. Si tú quieres pagar con tarjeta de crédito o de débito, con PayPal, pago en efectivo o transferencia bancaria. Yo las que más recomiendo porque son bastante rápidas sería esta de tarjeta de crédito y PayPal. En este caso yo voy a estar pagando con PayPal, y aquí de nuestro lado derecho amigos nos aparece pues el total. Como te puedes dar cuenta, en mi caso
el total que voy a estar pagando es de 461 pesos mexicanos. Como puedes ver, efectivamente nos está haciendo el descuento de un 50%, lo cual está bastante bien. En mi caso yo estoy en México. Si tú te encuentras en otro país, recuerda que te puede poner la moneda de dólares, ok, pero tú lo puedes contratar en cualquier país que tú te encuentres. Entonces voy a estar ingresando mi cuenta de PayPal. Aquí voy a seleccionar PayPal. Ahí, como puedes ver, simplemente vamos a darle clic donde dice finalizar la compra para ya proceder a hacer el pago. Y bueno amigos, como puedes ver acá me dice pedido en curso. Para comenzar pues simplemente le tengo que ya dar clic donde dice pagar con PayPal para que me lleve a que yo me pueda loguear con mi cuenta de PayPal. Si tú has elegido cualquier otro método de pago, por ejemplo tarjeta de crédito o de débito, ingresa tus datos, igual dale clic en pagar ahora para que ya se procese tu pago. Y listo amigos, ya he pagado con mi cuenta de PayPal. Como puedes ver aquí ya me aparece compra finalizada con éxito. Y ya por último vamos a darle clic donde dice ingrese al portal de cliente para que tú allí puedas gestionar absolutamente todo. Y bueno amigos, vamos a acceder al panel de control de HostGator. Para esto te vas a la página principal. Aquí tenemos este icono de la personita, le damos clic y clic en este botón que dice accede a tu portal de cliente, clic en entrar. Aquí ingresas tu correo, tu contraseña, clic en no soy un robot y por último clic en ingresar para que ya puedas acceder al panel desde donde vamos a estar controlando todo. Al momento que nosotros iniciamos sesión podemos ver de forma rápida los productos que tenemos contratados. Como te puedes dar cuenta, aquí me aparece el dominio que ya hemos comprado anteriormente. Acá de nuestro lado derecho, como puedes ver, tenemos esto que dice cPanel. Tenemos que darle clic a este botón. En cuanto le damos clic nos abre esta ventana. Nosotros tenemos que irnos hasta la parte de abajo. Como puedes ver, hasta la parte de abajo me aparece este apartado que dice software y vamos a darle clic aquí donde dice WordPress Manager bis obstáculos, ok, vamos a darle clic aquí. En cuanto le damos clic se nos abre este apartado que dice gestión de WordPress. Para instalar nuestro WordPress en nuestro hosting tenemos que darle clic a esto que dice install a new copy, ok, está en inglés y vamos a darle clic aquí. En cuanto le damos clic acá nos aparece para que podamos nosotros instalar el WordPress. Y bueno amigos, para instalarlo aquí lo único que hay que hacer es asegurarse que aquí ponga HTTPS, ok, recuerda que si le damos clic tenemos varias opciones. Tenemos que seleccionar HTTPS y también elegir el nombre de nuestro dominio, ok. Acá como puedes ver dice configuración del sitio. No vamos a mover nada porque esto lo podemos cambiar después. Acá en el lado derecho tenemos cuenta de administrador. Aquí vas a ingresar un nombre de usuario para que tú puedas acceder al panel de control de tu WordPress. Yo te recomiendo que lo cambies, que no lo dejes como está, y una contraseña. La contraseña te la asigna automáticamente el sistema, pero también si quieres puedes poner otra, y si no quieres esta, aquí en la llavecita de color azul le puedes dar clic para que te vaya cambiando cualquier otra contraseña, ok. Entonces aquí también viene algo muy importante que dice email de administrador. Aquí tú vas a ingresar el correo para que te esté mandando las actualizaciones y configuración de tu sitio WordPress. También puede ser un correo de Gmail o de Hotmail, ok. Aquí abajito como puedes ver dice elegir idioma. En este caso yo lo voy a poner en español, ya lo seleccioné, y acá dice seleccionar plugin. No vamos a seleccionar ninguno, y como te puedes dar cuenta aquí tengo yo por defecto seleccionado este plugin, está ahí palomeado de color azul. Lo vamos a desactivar porque no queremos que se instale ningún plugin. Prácticamente esto sería todo amigos, y ya por último vamos a seguir bajando y hasta la parte de abajo tenemos este botón de color azul que dice instalar. Vamos a darle clic. Y como puedes ver amigos, ahí se está instalando. Realmente no tarda absolutamente nada en instalarse el WordPress. Y aquí ya nos manda un mensaje que dice enhorabuena, ya se ha instalado. Aquí como puedes ver tenemos esto que dice ofertasgeniales.com y también la URL para que podamos acceder al panel de administración. Entonces simplemente vamos a darle clic a este segundo, y en cuanto le damos clic amigos, aquí ya tenemos
prácticamente nuestro WordPress instalado de forma rápida y sencilla. Como te puedes dar cuenta, aquí ya nos da la bienvenida a WordPress. Ahora lo que sigue es pues comprar lo que sería la plantilla para que después se pueda instalar. Y bueno amigos, esta es la plantilla que vamos a estar utilizando. Te voy a estar dejando el enlace directo en el comentario fijado y descripción para que tú le puedas dar clic, te pueda mandar directo a lo que estamos viendo en pantalla. Como puedes ver, simplemente para comprar esta plantilla, dale clic a este botón de color verde y en cuanto tú le das clic, ahí se te va a agregar al carrito. Por último, clic donde dice Go Checkout, vamos a darle clic y te va a mandar para que tú te puedas crear una cuenta. Aquí simplemente regístrate, dale clic aquí donde dice no soy un robot y crea la cuenta para que tú ya puedas pagar. Ok, en cuanto tú ya puedas pagar, ya te va a mandar para que ya puedas descargar la plantilla. Entonces, para poder descargarla es bastante fácil. Y bueno amigos, cuando tú ya hayas comprado la plantilla en tu cuenta de ThemeForest, te vas aquí en tu perfil y aquí, como puedes ver, tenemos este apartado que dice Download. Si tú le das clic, vas a poder descargarte la documentación de la plantilla. Aquí, por ejemplo, yo tengo esta plantilla, tengo este botón de color verde que dice Download. Si yo le doy clic, me aparece el primero que dice All File and Documentación. Vamos a descargar este y también vamos a estar descargando este que dice licencia, certificado y código, y entre paréntesis dice PDF. Ok, vamos a estar necesitando solamente estos dos y en cuanto tú le des clic aquí, por ejemplo, se te va a estar descargando un archivo que va a estar comprimido. Ahí, como puedes ver, se está descargando. Y también, por ejemplo, la licencia, vamos a darle clic y también se va a estar descargando de forma automática. Ahí te lo estoy enseñando con la flecha. Lo único que tienes que hacer es esperar a que se descarguen estos archivos y guardarlos en un lugar que tú sepas que allí van a estar, porque los vamos a estar necesitando más adelante. Y bueno amigos, en cuanto nosotros ya hemos descargado lo que sería la plantilla de forma comprimida, aquí como puedes ver yo lo tengo, así te va a estar apareciendo. Ahora lo que tenemos que hacer es descomprimir esta carpeta. Simplemente le tenemos que dar clic derecho, como puedes ver vamos a seleccionar esto que dice extraer aquí y allí prácticamente ya va a estar descomprimiendo los archivos y te va a crear otra carpeta. Como puedes ver, aquí me creó esta carpeta. Si yo le doy clic, tengo varias carpetas. Ok, entonces ahorita vamos a estar instalando el tema en WordPress y vamos a estar necesitando este que se llama V10. ok, este que está aquí lo vamos a estar subiendo. Ahorita te voy a estar diciendo cómo, pero es muy importante que por favor en una carpeta pues tengas toda esta información que tú ya has descargado, también junto con tu documento PDF, que allí está lo que sería la clave de licencia. Para instalar la plantilla que hemos descargado, recuerda que tenemos que ir a nuestro panel de administración de WordPress. Simplemente para acceder ingresas tu dominio y ingresas wp-admin y ya puedes acceder al panel de administración. Nos vamos aquí a donde dice apariencia, le damos clic. En cuanto le damos clic, vamos a darle clic a este botón que dice añadir nuevo. Aquí, en cuanto le damos clic, como puedes ver, tenemos este otro botón que dice subir tema. Le tenemos que dar clic aquí y se nos abre esto que dice seleccionar archivo. Recuerda que aquí le vamos a dar clic y vamos a ir a la carpeta donde hemos descomprimido los archivos que descargamos y tenemos que darle clic a esa carpeta y elegir el tema. En este caso recuerda que va a tener este nombre que se llama V10. ok, y simplemente lo seleccionamos y vamos a darle clic donde dice abrir. Y por último, aquí le tenemos que dar clic donde dice instalar ahora para que ya se proceda a instalar el tema. Como te puedes dar cuenta, aquí ya de forma rápida nos está diciendo instalando el tema, descomprimiendo, y aquí dice el tema se ha instalado correctamente. Por último, vas a darle clic donde dice activar para que ya el tema se pueda ingresar ya en la plataforma.
Y listo amigos, como puedes ver ya tenemos instalado lo que sería nuestro tema. Recuerda que si es la primera vez que tú instalas este tema te va a aparecer una imagen como esta que yo te estoy mostrando aquí que dice Welcome, y aquí tú tienes que ingresar la clave de registro, ¿ok? Recuerda que esta clave de registro es la que hemos descargado cuando nosotros compramos la plantilla, la descargamos en PDF, ¿ok? Entonces simplemente tú tienes que abrir tu archivo PDF como este que estás viendo a continuación. Aquí el editor me va a estar tapando algunos datos y tienes que copiar este que dice Item Purchase Code, ¿ok? Este código simplemente lo copias todo, clic donde dice copiar y ya lo tienes que pegar aquí en este apartado que dice pegar tu purchase código, ok, aquí lo pegas y listo, le das clic donde dice registrar tema para que ahora sí ya se pueda ver cómo lo estamos viendo aquí, como te lo estoy mostrando aquí en pantalla, ok. Una vez que ya se active te va a aparecer aquí como lo estás viendo que dice registrado y ahora sí listo, ya tienes la plantilla activada. Viene lo bueno y prácticamente lo más fácil, que es crear tu sitio web. Y bueno amigos, para acceder a la plantilla recuerda que vamos a darle clic aquí donde dice BitTime y también le vamos a dar clic donde dice Pre-Build Website, ok. En cuanto nosotros le damos clic aquí nos va a aparecer todas las plantillas que nosotros podemos elegir para crear un sitio web. Recuerda que con esta plantilla tú puedes crear prácticamente cualquier sitio web de cualquier negocio. Puede ser de una agencia de marketing, puede ser de reparación de celulares, una tienda en línea, de algún servicio, etcétera. Sinceramente puedes crear absolutamente de todo. Acá como puedes ver nosotros podemos elegir si lo quieres con Elementor, si lo quieres con WooCommerce que sería tienda en línea, si quieres One Page, solamente una sola página. Aquí abajito como puedes ver tiene las categorías que tú puedes seleccionar. Por ejemplo, si quieres hacerle alguna página web a una empresa, o si tú también tienes una empresa y quieres hacer una página web para tu empresa, simplemente le das clic aquí y ya puedes ver los diseños y escoger el que más te guste. Como puedes ver son muchísimos diseños. En dado caso que tú quisieras ver cómo se vería en tiempo real, por ejemplo supongamos esta, le das clic a este ojito que está aquí y te va a mandar a cómo se ve la plantilla en tiempo real. Como puedes ver aquí está el diseño, lo cual está bastante profesional. Como puedes darte cuenta es un diseño muy profesional y todo esto tú lo puedes modificar a tu gusto. Prácticamente instalas esta plantilla y ya lo único que sería es modificar toda la información para que ya pueda quedar pues con el nombre, el logo de tu empresa y toda la información de tu empresa o negocio. Entonces vamos a hacer el último ejemplo. Por ejemplo, supongamos que queremos ver esta otra plantilla que se llama Mining. Igual, por ejemplo, aquí le damos clic. En cuanto le damos clic nos va a mandar a cómo se ve la plantilla en tiempo real. Como puedes ver, igual puede ser para alguna empresa. Ahí como te puedes dar cuenta, bastante profesional todos los diseños. Entonces recuerda que es lo más importante que tú elijas un diseño que se adapte a tu empresa y después ya ingreses tu logo y toda tu información y ya tendrás un sitio web en tan solo unos minutos creado con un diseño bastante profesional. Y para instalar una plantilla amigos simplemente le damos clic aquí como puedes ver ahí este botón que dice seleccionar, le damos clic. En cuanto le damos clic acá nos pide que seleccionemos un editor, cualquiera de los dos está muy bien, sinceramente no hay ningún problema con eso. Aquí voy a estar yo seleccionando este que se llama Builder y vamos a darle clic donde dice Next Step. Aquí nos da dos opciones, vamos a estar seleccionando la que dice sitio web completo para que se pueda importar absolutamente toda la estructura de la plantilla completa, ok. Vamos a darle clic donde dice siguiente paso. Y aquí como puedes ver te está dando la lista de los plugins que se van a estar instalando. Aquí tenemos todo lo que se va a estar instalando. Entonces por último vamos a darle clic donde dice Start instalación. Aquí como puedes ver nos aparece esta ventana y tenemos que seleccionar este de aquí y también este de aquí, ok. Y vamos a darle clic donde dice eliminar ahí en color rojo
le tenemos que dar clic por si llegara a haber otra estructura, absolutamente todo se elimine y se puede instalar de forma correcta la plantilla. Entonces vamos a darle clic aquí y ahí, como puedes ver, ya está instalando. Ahorita en unos minutos ya se va a instalar. Sinceramente no tarda mucho en instalarse la plantilla y como puedes ver se sigue instalando y listo amigos, aquí ya se ha terminado de instalar. Ahí nos aparece el mensaje y tenemos este botón de color azul que dice checar tu sitio web. Entonces vamos a darle clic a este botón y en cuanto le damos clic amigos, como puedes ver, voilà, de forma rápida y sencilla ya tenemos una página web bastante estructurada. Ahora lo único que tenemos que hacer es modificar el logo, modificar las imágenes, el texto, el menú, etcétera, para adaptarlo pues a nuestra empresa o a nuestro negocio. Entonces voy a estar haciendo el ejemplo para explicarte cómo funciona toda esta parte y tú también puedas crearte pues tu sitio web. Entonces aquí, como puedes ver, vamos a comenzar a modificar. Y bueno amigos, para que podamos editar la plantilla y cambiar todo, vamos a darle clic a este botón que dice Edit con Builder, ok. Entonces vamos a darle clic aquí. En cuanto le damos clic, ahí se va a estar cargando ya el editor para que podamos modificar absolutamente todo. Entonces amigos, aquí ya se cargó, como puedes ver, de este lado, de nuestro lado izquierdo, aquí te lo estoy señalando con la flecha, vamos a estar viendo todo lo que podemos modificar, ok. Igual aquí, por ejemplo, supongamos que nosotros queremos modificar el logo que aparece aquí. Ahí te lo estoy enseñando con la flecha. Lo único que nosotros tendríamos que hacer es darle clic a este mundo que tenemos aquí. Ahí, como puedes ver, tenemos este mundito y este mundito, si nosotros le damos clic, significa que podemos modificar todos los parámetros de nuestra plantilla. Ahí, como puedes ver, si le damos aquí en global, podemos modificar el logo, los botones, las imágenes, slider, etcétera. Si tú quisieras modificar también las estructuras, lo puedes hacer aquí donde dice header y subheader, también menú, sidebars. Igual, por ejemplo, si tú quisieras modificar los colores, si nosotros bajamos un poquito más, aquí tenemos el apartado de colores. Si tú quieres cambiar el fondo, no te gusta blanco, lo quieres cambiar a amarillo, lo puedes hacer todo sin ningún problema. Vamos a estar haciendo clic aquí donde dice global, donde dice logo. En cuanto le damos clic aquí, como puedes ver, nosotros ya podemos ingresar una imagen para que se pueda cambiar. Entonces aquí donde dice browse, ahí te lo estoy enseñando con la flecha, tenemos que darle clic y en cuanto le damos clic, como puedes ver, nosotros ya podemos darle clic donde dice seleccionar archivos. En cuanto le damos clic, por ejemplo, aquí nosotros tenemos que seleccionar, en este caso, el logo que queramos subir. Aquí voy a estar seleccionando este de aquí. Clic donde dice abrir, ahí se está cargando y aquí de nuestro lado derecho tenemos este botón que dice seleccionar, ok. Simplemente le damos clic donde dice seleccionar y amigos, como puedes ver, ya se ha agregado el logo, ok. Ahora, para guardar los cambios, simplemente vamos a hacer clic en este botón de color verde que dice update o actualizar para que ya los cambios puedan tener efecto. Entonces ahí, como puedes ver, también podemos cambiar este que dice retina, que es para tablets. Igual vamos a hacer lo mismo, clic donde dice browse y vamos a seleccionar esta imagen que ya hemos subido anteriormente. Clic en seleccionar y ahí ya tenemos las dos imágenes. Clic en actualizar para que ya se actualice el logo de la página. Entonces amigos, como puedes ver, ya hemos actualizado y ya puedes acceder a la página y como te puedes dar cuenta ya tenemos el logo ya ingresado, ok. Recuerda que también podemos modificar lo que es el menú, ahí están en inglés, todo lo podemos poner en español. Esto del menú lo vamos a estar modificando a lo último, ok. Entonces vamos a continuar cambiando el texto y también cambiando la imagen de fondo. Para que nosotros podamos cambiar esta imagen de fondo y también editar el texto, aquí nos aparece este lápiz que está aquí que dice Edit Header. Este no lo vamos a utilizar, sino como puedes ver abajito nos aparece este otro como de actualización y dice editar con Slider Revolution. Vamos a estarle dando clic y se te va a abrir otra ventana. En esta otra ventana ahí está cargando y ahora sí amigos, ya de forma fácil y sencilla nosotros podemos modificar la imagen. Si queremos cambiar la imagen de atrás, simplemente vamos a darle un clic y ahí nos va a seleccionar la imagen que tenemos atrás, ok. Ahora, para poder nosotros modificar esa imagen,
Aquí como puedes ver de nuestro lado derecho tenemos esta opción que dice Media Library, ok. Entonces vamos a darle clic aquí y nos va a mandar a que nosotros escojamos una imagen, pero recuerda que vamos a subir una imagen de nuestra computadora, entonces tenemos que darle clic acá donde dice subir archivos, ok. Vamos a darle clic en donde dice seleccionar archivos y aquí tenemos que seleccionar la imagen. Voy a estar seleccionando esta, clic en abrir, se va a estar cargando la imagen y por último vamos a estarle dando clic en este botón que dice insertar, ok. Allí, como te puedes dar cuenta, ya se ha modificado la imagen. Ahora lo único que queda sería modificar lo que sería el texto. Para modificar el texto, amigos, como puedes ver aquí nosotros podemos ver que están los elementos botón, el texto 2, texto 1. Simplemente lo que tenemos que hacer es darle clic, por ejemplo, al texto 1, texto 2 o el botón y aquí nos va a aparecer absolutamente todo. Por ejemplo, si queremos modificar este texto, le damos un clic y de nuestro lado derecho aquí tenemos este apartado para que nosotros podamos poner lo que queramos. Entonces ahí, como puedes ver, yo ya he cambiado el texto. Igual, si yo quiero cambiar lo que dice este botón, le doy clic y aquí de nuestro lado derecho, por ejemplo, yo puedo poner ver paquetes, ver planes, por ejemplo, ver planes, ok. Entonces ahí, como puedes darte cuenta, ya está todo modificado y ya por último vamos a darle clic en guardar. Aquí tenemos este botón que dice save para que ya se puedan guardar los datos. Vamos a darle clic donde dice save y listo, amigos, ya de esta manera se habrá guardado. Ahora vamos a tachar esto aquí arribita, como puedes ver, simplemente lo tachamos, vamos a tacharlo y vamos a darle clic en actualizar, ok, para que ya se pueda actualizar todo. Y bueno, amigos, si accedemos a la página web y la refrescamos, aquí ya nos va a aparecer, como puedes darte cuenta, la imagen que hemos puesto, también el texto, lo que es el otro texto y el botón. Como puedes ver, ya hemos modificado la imagen de fondo y date cuenta que ya va agarrando forma de forma fácil y sencilla. Como puedes ver, ahí se ve bastante profesional. Entonces vamos a continuar. Recuerda que estamos aquí. En dado caso que no se te actualice esto, puedes hacerle clic a esta flechita de acá en el Google Chrome. Ahí, como puedes ver, vamos a estarle dando clic aquí para que se pueda refrescar todo, ok. Entonces ahí está volviendo a cargar. Ahí, como puedes ver, ya cargó y vamos a seguir modificando. Entonces aquí tenemos esta imagen. Si nosotros le damos clic de nuestro lado izquierdo, también podemos cambiar esa imagen. Si yo le doy clic aquí donde dice browse, también puedo subir la imagen. Recuerda que para subir la imagen siempre le tenemos que dar clic donde dice subir archivos, ok. Clic aquí donde dice seleccionar archivos también y vamos a poner la imagen, por ejemplo esta que dice fondo 2, clic en abrir. Vamos a esperar a que la imagen cargue y ya por último clic donde dice seleccionar. No se ve en la pantalla, pero es como te lo enseñé anteriormente. Entonces ahí, como puedes ver, ya la imagen se ingresó y aquí también tenemos un texto, ok. Por ejemplo, este texto, igual si lo queremos modificar, simplemente le damos clic y en cuanto le damos clic aquí nosotros podemos ingresar el texto que nosotros queramos. Por ejemplo, bienvenido. Ahí, por ejemplo, yo escribí bienvenido a nuestro sitio web. Igual, por ejemplo, acá tenemos otro texto. Este también lo podemos modificar incluso desde aquí. Aquí también podemos agregar información. Ahí, como puedes ver, ya igual agregué este otro texto. Y recuerda, ya por último, vamos a darle clic aquí donde dice actualizar para que ya pueda guardar los cambios. Ahí yo le puse actualizar. Si me voy a la página y yo la refresco, como puedes ver, aquí está sin refrescar. Y si yo la actualizo, ahí me va a estar apareciendo todos los cambios que yo ya he realizado. Como puedes ver, ya me aparece la imagen y me aparece también el texto. Ahí te puedes dar cuenta que va agarrando una forma más profesional. Entonces ya por último vamos a estar modificando también estos que son igual imágenes. Aquí abajito también los tenemos, como puedes ver. Y bueno, amigos, también para cambiar esta parte, como puedes ver, aquí dice información básica. Si le damos clic aquí nosotros podemos escribir el texto que queramos. También acá, si le damos clic a esto, es una imagen que nosotros podemos cambiar. Ahí, como puedes ver, nos aparece la imagen que está actualmente. Si le damos clic en browse, podemos seleccionar una imagen. Recuerda que si te abre esto, siempre tienes que darle clic donde dice subir archivos, seleccionar archivo y seleccionar la imagen que vas a subir, ok. En este caso yo voy a seleccionar esta
clic en seleccionar y ahí como puedes ver ya se ingresó. También el texto de aquí abajo simplemente desde aquí lo puedes modificar. Voy a estar modificando toda esta información para que veas cómo quedó. Entonces amigos, así es como estaba antes. Ya he modificado la información como te he enseñado. Vamos a refrescar la página y vas a poder ver cómo va quedando. Como puedes ver, va quedando también de forma profesional toda la información. Ahora nos falta, por ejemplo, modificar también esta imagen y este texto de aquí. Entonces vamos a hacer lo mismo. Aquí recuerda que esto es una imagen. Si nosotros le damos clic aquí y bajamos tantito, ahí vamos a estar bajando, podemos nosotros modificar la imagen. Igual aquí clic donde dice browse y donde dice subir archivos. Vamos a seleccionar los archivos en la computadora. Vamos a ponerle esta que dice fondo 3, a abrir. Vamos a esperar a que se cargue y ya por último, cuando se cargue, vamos a darle clic donde dice seleccionar para que ya se ponga la imagen, ok, y vamos a darle clic donde dice actualizar. Igual amigos, para modificar el texto recuerda que es lo mismo. Si yo quiero modificar este texto de aquí, le doy un clic y aquí me va a aparecer para que yo lo pueda modificar. También este texto igual lo mismo, si yo le doy clic aquí lo puedo modificar. También este botón, si yo le doy clic aquí en modificar, también puedo modificar absolutamente todo. Entonces voy a estar modificando todo esto para que veas también cómo va quedando. Y listo amigos, ya ha quedado esta parte modificada. Vamos a seguir bajando. Como puedes ver igual aquí nosotros podemos modificar igual esta parte. Aquí por ejemplo podemos poner, estos son nuestros planes, estos son nuestros, o bueno, vamos a poner nuestros planes. Ahí ya lo pusimos. También si queremos modificar todo este apartado de la tabla y poner los precios, también clic aquí en el lapicito para que también podamos nosotros modificar el nombre, el precio. Aquí abajito también podemos poner todo lo que incluye, etcétera. Entonces todo esto sinceramente es bastante intuitivo y prácticamente si tú aprendes cómo funciona y cómo puedes modificar todo lo que yo te he comentado, tú puedes hacer pues la página web de tu negocio, o también si tienes algún amigo que quiere una página web también se la puedes hacer, etcétera, ya que el diseño pues ya está todo profesional. Lo único que hay que hacer es modificar absolutamente todo. Igual aquí abajito también esto hay que poner otra imagen, simplemente editar el texto y todo. Yo voy a estarlo modificando así como te lo he enseñado y al final te voy a estar enseñando el resultado, y también vamos a ver por último cómo vas a modificar el menú ya para ponerlo en español. Y bueno amigos, listo, ya hemos terminado de modificar absolutamente todo. Como puedes ver, la página ha quedado así. Como te puedes dar cuenta, se puede adaptar absolutamente a todo. Entonces aquí si nosotros vamos bajando, pues tenemos todo lo que hemos agregado, las imágenes que igual agregamos, acá también otra imagen, el texto, también aquí esto que decía en inglés, también lo hemos modificado, nuestros precios, ahí estamos diciendo cuántos megas, etcétera, y por último este apartado, ¿no? Entonces como puedes ver, ya todo se ha modificado. Sinceramente tiene un diseño bastante profesional. Y lo último que queda amigos es que tú puedas modificar el menú. Como puedes ver está en inglés. Vamos a estarlo modificando ya que este menú se modifica un poco diferente. Y para modificar el menú nos vamos al apartado, recuerda, del panel de control de WordPress. Es tu correo diagonal wp-admin, ok. Aquí nos aparece el menú y vamos a darle clic donde dice apariencia. Aquí donde dice menús, vamos a darle clic. En cuanto le damos clic, aquí nos aparece este menú. Como puedes darte cuenta, todo está en inglés, ok, ahí nos aparece. Y para que nosotros podamos modificarlo al español, simplemente debemos de hacer clic en esta flechita que está al lado derecho y se va a abrir. Ahí como puedes ver se abre y simplemente aquí vamos a poner por ejemplo inicio, ok. Por ejemplo ahí ponemos inicio, cerramos esta ventanita. Ahí como puedes ver dice servicio, igual vamos a hacer lo mismo y vamos a poner servicios, ok. También la cerramos y aquí abajito igual vamos a hacer lo mismo, vamos a poner nosotros. Aquí también tenemos este de precios, vamos igual a modificarlo, vamos a ponerlo en español, precios. Y por último amigos tenemos este de contacto, ahí nada más le vamos a agregar una O y ya todos los menús, como te puedes dar cuenta, están en español. Por último vamos a darle clic a este botón de color azul que dice guardar menú.
para que ahora sí ya todo se pueda poner en español. Entonces vamos a darle clic donde dice guardar menú y ya con esto nuestro menú va a aparecer en español. Vamos a estarlo checando y aquí, como puedes ver, ya lo tenemos en inglés. Vamos a actualizar la página y ya debe de aparecer en español. Entonces, como puedes ver, amigos, de forma fácil y de forma sencilla ya nos aparece en español nuestro menú. Así de fácil, así de sencillo, tú puedes hacer cualquier sitio web de forma profesional. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que realmente hayas aprendido a crear tu sitio web de cualquier empresa o de cualquier negocio que tú tengas. Es bastante fácil, solo que sí tienes que invertir tu tiempo para que puedas agarrar práctica. Entonces recuerda, por ahí vas a tener toda la información en el comentario fijado de descripción de este video de HostGator y también de la plantilla para que tú lo puedas comprar. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal. También por ahí vas a tener mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir, y cualquier duda que tú tengas respecto a crear tu sitio web o cualquier duda que tengas de cómo crearlo, etcétera, por ahí me puedes mandar un mensaje, ya que estoy respondiendo bastante rápido. Así que muchas gracias y te veo en el próximo video.